Bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo en el ciclo, este, eh, cubriendo el lugar de la maestra Tere Matabuena, que como bien señalaste, pues tuvo por causas mayores, no pudo estar aquí para compartirnos su charla, pero bueno, me da la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, que son el comercio de libros, ¿no? Sobre el que ya hablamos en la primera conferencia. En esa ocasión hablamos del comercio internacional, ¿no? Entre sobre todo Sevilla y México. Y bueno, otro tema al que me he dedicado con mucho gusto y durante varios años es al tema de las librerías, ¿no? Que ya sería más un asunto más, digamos, local sobre los vendedores de libros, particularmente en la Ciudad de México, que es del lugar del que tenemos mayor información, pero también por haber sido el principal centro de comercio y de redistribución de mercancías en general, pues también, digamos, es el núcleo del comercio de libros y a partir de ahí pues se distribuye a otras ciudades de la Nueva España. Bueno, también quiero agradecerle mucho a Rubén por todo el apoyo que me ha brindado durante el ciclo para la preparación del programa y a lo largo de las sesiones, pues él ha estado también muy pendiente de todos los ponentes y de hacer los carteles, etcétera. Entonces le quiero dar un agradecimiento, un reconocimiento en esta penúltima sesión del ciclo. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Voy a tratar de hacer un recorrido, como dice el título de la charla, que va desde el 16 al 18, ¿no? Va a ser una síntesis de las investigaciones que he realizado, de distintos trabajos. Obviamente me he apoyado muchísimo en las investigaciones de colegas tanto de España como de nuestro país, también de Estados Unidos. Bueno, quisiera mostrarles en la larga duración, como decimos en historia, qué ocurre con las librerías, sobre todo de la Ciudad de México. Bueno, por principio me gustaría situar el tema de nuestra charla. A lo largo del ciclo hemos tenido conferencias muy interesantes sobre distintos aspectos que estudia la historia del libro, la historia de la cultura escrita e impresa. Bueno, sobre todo hemos tenido varias charlas relacionadas con bibliotecas, con impresores, también otras sobre el comercio de libros o ediciones en particular o figuras destacadas en el mundo de la cultura del libro, como fue la pasada del doctor González sobre el obispo Zumárraga. Y bueno, en este caso, las librerías, el tema de las librerías o de los vendedores de libros, se situaría en la historia del comercio de libros, que es un tema muy amplio, que puede abarcar tanto los aspectos de las redes internacionales como ya la venta local en ciudades, ¿no? En regiones o ciudades concretas, la venta desde un espacio, desde una tienda o un puesto de libros. Hemos visto a lo largo del ciclo estos tres grandes, digamos, líneas de investigación, ¿no? Lo que concierne a la producción del libro impreso, ¿no? Que correspondería al estudio de las imprentas, de los talleres, los impresores, las impresoras también, con la plática que nos dio la doctora Lorente. También tenemos, digamos, en medio entre la producción y el consumo, ¿no? Que nos llevaría al tema de la lectura, de los lectores, está el problema de investigación que concierne a la distribución y venta de libros, a la circulación. No toda la circulación tiene que ver necesariamente con comercio,
pero sí todo el comercio del libro nos remite al asunto de la circulación, ¿no? Porque lo que sucede es el movimiento de los libros en un espacio determinado a través de distintas redes, ¿no? Entonces, bueno, las librerías, el tema de las librerías en particular estaría en situado en a la mitad de este ciclo, ¿no? En la distribución. Podríamos dividirlo, ¿no? Bueno, digamos, ir puntualizando el tema es simplemente con miras a ordenar la exposición y a centrar también nuestras investigaciones, ¿no? Siempre tenemos que ir delimitando los temas porque pues es muy difícil abarcar todos los aspectos. Entonces podríamos hablar por un lado de la distribución y venta de libros al mayoreo, el que hacen los grandes impresores y mercaderes de libros, como por ejemplo, pensemos en un Plantino o en los Verdusen de Amberes o en distintos libreros de Lyon, que son grandes centros de producción y distribución de libros, pues cómo se realiza esta actividad, este gran comercio de libros entre estos grandes centros de producción y, por ejemplo, Madrid y la ciudad de Sevilla. También podemos hablar del comercio al mayoreo por lo que concierne a estas redes de distribución entre Sevilla y Cádiz, por ejemplo, y la Ciudad de México o la ciudad de Lima en el Virreinato del Perú. La primera conferencia con la que abrimos el ciclo, muchos de ustedes debieron estar en esa ocasión y hablamos en particular de un comerciante de Sevilla, de Juan Leonardo Malo Manrique. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de explicar cómo se llevaba a cabo este gran comercio, ¿no? Cómo existieron estos personajes, estos mercaderes de la carrera de Indias que se dedicaban precisamente a hacer esta distribución de libros entre las ciudades castellanas y las colonias americanas, ¿no? Entonces, ese es el gran comercio de libros. Nosotros nos vamos a centrar en esta charla, sobre todo en la venta al menudeo. En esta venta al menudeo de libros participan tanto los mercaderes de libros, encontramos también libreros que pueden tener o no tener tienda de libros, ¿no? A veces no tenemos información, ¿no? Para precisar dónde se ubicaron sus tiendas, es decir, cómo realizaban ya propiamente la distribución y la venta de libros en una ciudad en particular. Pero también hubo otras modalidades de venta de libros y una misma persona, un mismo comerciante podía llevar a cabo distintas modalidades a lo largo de su trayectoria en el comercio, ¿no? Entonces, digamos, nosotros trabajamos con una tipología de comerciantes de libros, de libreros, de vendedores y con categorías, ¿no? Como son estas dos grandes, ¿no? De los mercaderes y los libreros con tienda, pero tenemos siempre que estar conscientes de que son categorías que nos permiten avanzar en la investigación y ordenar nuestro análisis, nuestra exposición, pero no quiere decir que en los hechos una persona solamente se dedicara a una modalidad del comercio o que no fuera transitando de una a otra, ¿no? o que llevara a cabo dos al mismo tiempo. Por ejemplo, Juan Leonardo Manrique, él se dedica durante 2 décadas a trasladar grandes cargamentos de libros entre Sevilla, Cádiz y la Ciudad de México, pero más adelante se establece ya en la Ciudad de México y abre digamos, hay informes de que establece una bodega de libros en la calle de la Profesa, ¿no? Al lado de los jesuitas. Entonces, abandona ese oficio de cargador de libros, estar llevando libros de un lado a otro, y ya se establece en la Ciudad de México y no quiere decir que deje
de comerciar con grandes volúmenes de libros, pero ahora lo va a hacer desde un lugar y ahí se va a dedicar a redistribuir lo que le sigue llegando. Es decir, él transita de una modalidad a otra sin que eso implique que deje de ser un gran comerciante de libros y que también pueda al mismo tiempo estar surtiendo a librerías más pequeñas o incluso surtiendo a particulares determinados pedidos de libros. Entonces, eso es algo que quisiera que tuviéramos presente a lo largo de la exposición. Bueno, también, aunque en la historiografía tendemos a especializarnos en un tema, como es este caso de las librerías o de las imprentas, también tenemos que tener presente que en el caso de la historia del libro, la imprenta y la librería son dos actividades o dos negocios que están estrechamente relacionados, ¿no? En distintos momentos se ha puesto mayor atención en uno u otro. Por ejemplo, la historiografía tradicional, los bibliógrafos como Icaz Balseta y Medina, pues tuvieron particular interés por el estudio de la imprenta. Ellos estaban a la búsqueda de los llamados incunables americanos y se interesaron particularmente por las personas que produjeron esos primeros impresos en América. Entonces, todo su trabajo, buena parte de sus investigaciones, estuvo dedicada al estudio de estos personajes, a los propietarios de las imprentas. Y el asunto de la venta de libros, ¿no? O de la trayectoria de algunos de estos personajes en el comercio de libros, ¿no? O como libreros, realmente no les interesó mucho, ¿no? El interés por el estudio de los libreros, ¿no? O de esta otra actividad de muchos impresores, ¿no? También esta faceta como mercaderes de libros o libreros, es posterior, ¿no? Arranca ya propiamente con la historia cultural, con la historia del libro en Francia, en Inglaterra, poco más adelante en España, y en México en años recientes pues se ha estado prestando mucha mayor atención a este tema, ¿no? Las imprentas siguen siendo, sigue siendo un tema muy privilegiado en nuestra historiografía, también el de las bibliotecas, y quizás el que menos se ha trabajado sea el del comercio de libros en general y en particular el de las librerías. A diferencia de las bibliotecas o de las imprentas, tenemos pocas publicaciones, poco trabajo sobre este tema. Pero bueno, hay que señalar que en fechas recientes, si ustedes leen, por ejemplo, trabajos de Manuel Suárez o de César Manrique o de Marina Garone o de Idalia García, verán que aunque trabajen o se dediquen al estudio de un impresor en particular, siempre van también a poner mucha atención en su actividad como librero, precisamente porque ahora estamos los historiadores del libro muy conscientes de que estos negocios son complementarios y de que realmente no se pueden separar. No solamente porque un mismo personaje se va a dedicar a las dos actividades, va a producir los libros y además los va a vender en una tienda, ya sea en una tienda de la propia imprenta, sino también porque la venta de libros les permitía a muchos impresores recapitalizarse para poder invertir en la imprenta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Con lo que iban ganando con la producción de libros, podían adquirir libros para vender en las librerías, es decir, libros producidos en otras imprentas o en el extranjero. Entonces, son negocios complementarios que en un momento u otro le permiten a estos personajes, a estos empresarios, equilibrar, ¿no? El negocio y ir, digamos, teniendo mayores beneficios, mayores ganancias. Ahora bien,
También en últimas fechas se ha puesto mucha atención en la relación que existe entre las librerías, ¿no? O la venta de libros y las bibliotecas. Ahora se trata de estudiar mucho, de rastrear información de cómo muchas librerías, de cómo muchas bibliotecas comenzaron a surtirse de libros. Y en el caso, por ejemplo, de los jesuitas, se sabe que la compañía tenía en sus estatutos establecido que debía haber una persona, que todos los colegios de la compañía tenían que tener un agente de libros, ya fuera un librero o un impresor, que surtiera periódicamente a las bibliotecas de los colegios. Entonces, también hay otros ejemplos de cómo hay una relación muy estrecha entre la biblioteca particular y la venta de libros de segunda mano. Idalia García ha tocado ese tema en su estudio de las bibliotecas. Ella ha visto cómo muchas bibliotecas de difuntos, ¿no? Se reciclan y a veces se adquieren aparecen estos ejemplares en bibliotecas corporativas o viceversa. Las bibliotecas, ¿no? Ya se ha mencionado que desechaban sus libros repetidos o libros viejos y estos llegaban a la venta de segunda mano y muchos libreros los adquirían. Entonces también ese es un tema muy interesante, ¿no? Esta relación que hay entre la venta de libros, ¿no? Sobre todo estas almonedas de libros viejos o almonedas de bibliotecas de difuntos y la conformación de las bibliotecas corporativas, ¿no? Y también particulares. Bueno, en los propios impresos de la época, en los pies de imprenta, nosotros vamos a encontrar mencionada justamente esta doble figura, la relación entre el oficio de la imprenta y el oficio de la venta de libros. Varios impresores de la Nueva España, muchos en el caso de España, se van a presentar en las portadas de los libros como impresores y mercaderes de libros. Es decir, ellos van a producir los libros, pero también los van a financiar las ediciones y se van a dedicar a distribuirlos. En el caso, por ejemplo, de Francia, también tenemos esta doble figura del impresor librero y la vemos plasmada en las portadas de los libros. Y aquí tienen 3 ejemplos. En el primer caso tenemos una geografía y podemos ver en el pie de imprenta que Juan de Ribera, que es uno de los miembros de esta gran familia o dinastía de impresores Rivera Calderón, Juan de Ribera se hace llamar impresor y mercader de libros, ¿no? Y también nos da la ubicación de su establecimiento, de su negocio en la calle del Empedradillo. También tenemos en el caso de desengaños de religiosos a Joseph Jobbins, que no sé si recordarán que Jorge Gutiérrez nos habló de Jobbins, ¿no? A propósito de las ediciones de Sor Juana, de este impresor de Barcelona, que también tiene este doble oficio, esta figura de impresor y mercader de libros. Y aquí tienen otro caso, ¿no? Con la Enciclopedia Metódica, que fue una obra prohibida por la Inquisición, cómo se vende, bueno, es un impreso se publicó en París, y Agassiz tiene también esta figura de imprimeur libraire y también nos da la ubicación de su tienda. Entonces, los propios impresos nos están hablando de esta estrecha relación que hay entre la imprenta y la librería, entre la producción del libro y la venta del libro, lo cual pues obliga a poner la atención en esta compleja actividad que fue la edición, o como le llama la historiografía francesa, la librería, ¿no? Y a partir de ahora, a no separar
estas actividades. O sea, no pensar en un impresor simplemente como impresor o, o que un librero no tiene relación con las imprentas, ¿no? Bueno, en este recorrido por las librerías novohispanas del siglo XVI al XVIII, podemos distinguir tres momentos, ¿no? Bueno, los he separado en los tres siglos, ¿no? Claro, son limitaciones, como decía, simplemente para facilitar el análisis, ¿no? Y la explicación del tema. Pero, bueno, voy a ir puntualizando. Nosotros existen a lo largo del periodo colonial agentes predominantes en la distribución y la venta de libros. No quiere decir esto, como insistí al inicio, en que no van a existir otras modalidades de libro, pero sí podemos, cuando hacemos esta revisión a lo largo del tiempo, podemos ir notando la evolución de la actividad del comercio de libros, de la venta de libros al menudeo. ¿Y qué es lo que ocurre a lo largo de estos tres siglos? Bueno, en el siglo XVI, la figura predominante, el agente predominante, van a ser los mercaderes de libros castellanos, ¿no? Estamos en un momento en donde está en sus inicios, bueno, la colonización de los virreinatos de estos territorios, y también está en sus inicios la organización del comercio o de lo que conocemos como la carrera de Indias. Durante todo el periodo colonial, bueno, hasta finales del siglo XVIII, que se decreta la libertad de comercio, el tráfico de libros entre la península y las colonias se va a llevar a cabo a través de la carrera de Indias y de estas flotas, ¿no? O galeones que navegan, ¿no? A través del Atlántico. Los mercaderes de libros tienen que estar matriculados en los consulados de comerciantes. Como expliqué en esa primera charla, todos son de origen castellano, puesto que Castilla va a tener el privilegio de la colonización de América. Entonces, el monopolio del comercio va a estar limitado a los reinos de Castilla, y van a ser estos comerciantes los que llevan a cabo este tráfico de libros, ¿no? Este tráfico inicial de libros. Van a ser, por lo tanto, estos mercaderes de origen castellano los primeros que van a hacer esta actividad, y no tenemos constancia tan precisa de que hayan establecido librerías de forma permanente. Lo que ocurría era que estos mercaderes viajaban en las flotas, se establecían durante un año en la Nueva España, rentaban una tienda, un local para guardar la mercancía, y desde ahí empezaban a hacer esta venta, esta distribución, y a recoger nuevos pedidos. Se regresaban en la flota, ¿no? Ya con las ganancias, y esperaban un año, ¿no? Se surtían de libros y regresaban, un poco como lo que ocurrió, lo que hacían, a lo que se dedicó Malo Manrique durante 2 décadas. Esto se practicó desde el siglo XVI. Entonces, las fuentes que conocemos para este periodo nos dan los nombres de muchos personajes que están viajando constantemente entre Sevilla y México, trayendo estos cargamentos de libros. Algunos se hacen llamar mercaderes a secas, otros se presentan o los registran la documentación oficial como mercaderes de libros, y uno que otro aparece como librero y habla de que tiene una tienda en la que vende libros, pero no le llama propiamente librería. Generalmente le llaman tienda, y no sabemos bien a bien si en estas tiendas solamente vendían libros o vendían, lo más seguro es que vendieran otra suerte de mercancías.
En este periodo son estos mercaderes castellanos los agentes predominantes, pero empiezan a aparecer, a establecerse libreros y también aparecen las primeras imprentas, ¿no? Podríamos decir incluso que Juan Pablos, además de ser el primer impresor de México, de la Nueva España y de América, va a ser quizás el primer librero o el personaje que va a tener una venta de libros al menudeo, porque en el contrato que firma con Kronberger, no solamente está en este contrato, él se va a dedicar a producir impresos, sino que también Kronberger se compromete a mandarle periódicamente cargamentos de libros que él va a vender pues por su cuenta. No sabemos si en una tienda que establece posteriormente o cómo se llevó a cabo esta venta, pero se sabe que al menos en los primeros años Kronberger le mandó algunos libros a Pablos y después, más adelante, se va abandonando hay quejas de distintos personajes de la Nueva España donde dicen que Kronberger no está cumpliendo con el contrato y con esta obligación que tenía con la corona de estar surtiendo la Nueva España de libros, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, digamos, podríamos hablar de Juan Pablo también, que otra de las actividades que va a realizar o a la que se compromete con Kronberger es a vender libros. En el siglo XVII ocurren fenómenos muy interesantes. Es el siglo, digamos, de la consolidación, donde emerge la Nueva España con sus propias características culturales, ¿no? Donde ya se van consolidando las instituciones, tanto eclesiásticas como civiles, empieza el auge de la universidad, de los colegios, ¿no? Podemos hablar de que se va ya conformando propiamente la sociedad novohispana a lo largo de este periodo. Y también, digamos, esta suerte de estos fenómenos de criollización sobre los que han insistido distintos historiadores, podríamos decir que también ocurren por lo que concierne a la imprenta y al libro. En el siglo XVII vemos, llegan a la Nueva España algunos libreros que se dedican propiamente a la venta de libros y que deciden también invertir en el negocio de la imprenta. Hay varios personajes que llegan como libreros con cargamentos de libros, pero después se interesan también por el negocio de la imprenta, adquieren las viejas imprentas, ¿no? de la primera generación de impresores, empiezan a adquirir los materiales, también se resurten de material nuevo y se van a dedicar de forma paralela a la venta de libros. O sea, nunca van a abandonar la venta de libros, pero también van a empezar a dedicarse a la imprenta, algunos de ellos con bastante éxito, ¿no? Como por ejemplo Pedro Bali a finales del siglo XVI y después sus herederos. ¿Qué ocurre en este periodo? Más o menos hacia la década de 1640, que podemos, que aparece dos figuras muy importantes, Pablo de Rivera y Pedro Calderón, que más adelante sus hijos se van a unir, ¿no? Mediante el matrimonio y va a dar lugar a la primera gran dinastía de impresores y libreros de la Nueva España, ¿no? La famosa familia de los Rivera Calderón. Bueno, pero Pablo de Rivera y Pedro Calderón eran peninsulares, también castellanos, y se casan con algunos de ellos ya con criollas o con españolas también, pero ya sus hijos, los herederos, van a nacer en Nueva España y van a ser criollos. Entonces comienza, digamos, este cambio de tener estos agentes que todavía están muy anclados en la península, que van y vienen de un lado a otro, a en el siglo XVII tener ya a libreros e impresores que van a echar raíces en la Nueva España. Sus hijos
y las siguientes generaciones van a nacer aquí y van a ir poco a poco rompiendo estos lazos que tenían con la península. Es decir, nunca los dejan de tener porque siempre van a necesitar de agentes y de redes en la península para surtir sus librerías, sobre todo los que se van a seguir dedicando a la venta de impresos extranjeros, pero digamos ya no van a ser como en el siglo XVI o principios del XVII, donde prácticamente son miembros de la misma familia que están operando de un lado y otro del Atlántico, ¿no? Entonces, Ken Ward, un colega, un historiador norteamericano, que tiene un estudio muy importante sobre la familia Rivera Calderón, sobre esta dinastía. Él justamente muestra cómo se van Pablo de Rivera y Pedro Calderón fueron rompiendo estos lazos que tenían con la península y van cada vez invirtiendo más en la Nueva España, van echando raíces y van estableciendo redes locales con las órdenes religiosas. Algunos de sus hijos van a ingresar a las órdenes religiosas, ¿no? Entonces ya va a haber una compenetración muy importante del negocio de imprenta y librería con las instituciones locales, ¿no? Y ellos van a formar parte de estas órdenes religiosas, van a participar también, por ejemplo, en la Inquisición, se van a convertir en impresores del Santo Oficio, etcétera, ¿no? En el 17 surgen entonces estas primeras dinastías ya de impresores y libreros que van a continuar hasta finales del siglo XVIII, incluso principios del XIX, como es el caso de Fernández de Jáuregui, que estaban emparentados con los Rivera Calderón, y bueno, continúa, digamos, en cierto modo, esta dinastía con los Fernández de Jáuregui hasta el periodo de los primeros años de la independencia. Bueno, en el siglo XVIII también ocurren fenómenos muy interesantes como resultado del auge demográfico, del aumento de los estudiantes, de los colegios, ¿no? De una mayor demanda de impresos. Y vemos que aquí los agentes predominantes en la distribución y venta local de libros van a ser estos impresores libreros, que ya les vamos a llamar así, ¿no? Independientemente de en qué oficio le hayan entrado al negocio, si con la librería o con la imprenta, van a ser estos impresores libreros. Y también aparecen ya libreros con tienda que solamente se van a dedicar a eso, ya no van a tener una relación tan directa con la imprenta, es decir, no van a tener talleres de imprenta, sino únicamente se van a dedicar a la venta de libros, a la reventa de libros, ya sea importados de Europa. También van a vender en sus tiendas la producción de las propias imprentas locales, ¿no? También ellos la venden, y libros de segunda mano, libros que se rematan en las almonedas, que proceden de bibliotecas de particulares, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que avanza el siglo XVIII, las librerías se van haciendo cada vez más importantes. Eso lo podemos notar o advertir en los inventarios que estos personajes presentan a la Inquisición. Ahí vemos cómo va en aumento el número de títulos y la oferta que tienen en sus tiendas. Incluso ahorita vamos más adelante a centrarnos en la cuestión del espacio urbano, de dónde estaban ubicadas estos establecimientos. Lo vemos también en las zonas que ocupan en las ciudades, pues nos hablan también de la búsqueda de determinados mercados, calles que son quizás más comerciales que otras. Es decir, también esta relación con el espacio, las ubicaciones de las imprentas y de las librerías son indicios importantes para poder determinar
la importancia de un librero en términos sobre todo cuantitativos y comerciales, ¿no? Entonces, bueno, a grandes líneas estos serían los agentes predominantes, lo cual no quiere decir que en los 3 siglos no existieran otras modalidades de venta de libros. La venta ambulante, siempre hay, por ahí salen algunos datos perdidos en las fuentes que nos hablan de libreros viandantes, libreros a la mano o de pequeñas mesillas o puestos de libros que se colocan en las plazas públicas cerca de la catedral. También hay particulares que de tanto en tanto venden sus libros. La venta de libros prohibidos es otra, podríamos hablar que es otra modalidad del comercio, ¿no? Esta venta clandestina de obras prohibidas, sobre todo en el siglo XVIII, se lleva a cabo a partir de otras redes y sobre todo son redes entre particulares, entre lectores, algunos de ellos con oficios, por ejemplo, se dedican a la milicia, son comerciantes, son funcionarios del gobierno, sobre todo son hombres y mujeres del ámbito seglar, ¿no? Laico, que están haciendo un comercio hormiga con obras prohibidas, ¿no? Incluso entre distintas ciudades, ¿no? Pero esa es otra modalidad. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el comercio oficial, por así decir, el que está autorizado tanto por la corona como por la audiencia, el ayuntamiento, y que está muy controlado y vigilado por la Inquisición, que es la institución o es la instancia que está encargada también de vigilar y controlar el comercio de libros a gran escala y también en la venta local o la venta al menudeo. Me gustaría hacer una pausa para preguntar si vamos bien hasta aquí, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, seguimos. Yo creo que va quedando muy claro y sobre todo muy interesante lo que nos estás comentando. Adelante. Muchas gracias, Manu. Bueno, eh, algo que me ha parecido muy, muy interesante desde hace varios años y que ha sido un trabajo, es complicado, hay que estar rastreando en las fuentes en dónde estaban ubicadas estas librerías, ¿no? Casi siempre cuando comenzamos a trabajar impresores o libreros, surge la pregunta de, bueno, ¿cuántos eran? ¿En dónde estaban? ¿Cómo eran las tiendas? ¿Cómo eran las imprentas? ¿De qué tamaño eran los locales? ¿No? Estas preguntas que no son tan fáciles de responder porque las fuentes no lo dicen, ¿no? Y también en el caso particular de Nueva España, hay muy poca iconografía, o prácticamente no tenemos ninguna, ¿no? Las imágenes que tenemos de librerías, ¿no? Son ya del siglo XIX, de finales del XIX, y no tenemos, como en el caso, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia, estos grabados muy bonitos, ¿no? Que nos enseñan cómo eran incluso las librerías por dentro. Nos podemos imaginar a partir de otras fuentes, ¿no? Y de pensar, pues, que tampoco es tan distinto, ¿no? No hablamos de Marte y de Júpiter, sino de que muchas actividades son muy similares y lo vamos a ver incluso por el lugar en donde se establece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, hay fuentes que nos permiten imaginarnos cómo eran estos locales, cómo eran las casas tienda en el siglo XVI y que esta arquitectura se reprodujo muy parecida en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos, hay manera de imaginarse e ir llenando estos vacíos, ¿no? De información. Bueno, aquí tenemos utilicé este plano de Arrieta, que es de 1730, es de principios del siglo XVIII, sin duda ya es otra ciudad, no es la ciudad
del siglo XVI, de mediados del XVI, pero bueno, ya se parece bastante y simplemente me permite mostrar aquí la traza, sobre todo la traza española, y decir que prácticamente todas las imprentas y las librerías del periodo colonial estuvieron en la traza española. No sabemos hasta ahora que hubiera librerías o imprentas en los barrios indígenas, con excepción de Tlatelolco, donde hubo imprentas en el convento de San Francisco. Eso fue a finales del siglo XVI y primeros años del XVII. Entonces, bueno, puse aquí una lista de nombres de la mayoría de los nombres que están aquí son impresores, pero que también se dedicaron al comercio de libros. Algunos de ellos, como por ejemplo Pedro Valli o Diego Garrido, iniciaron en este negocio primero como libreros. O sea, se trasladaron a la Nueva España para vender libros con cargamentos de libros, y después de varios años montaron imprentas, pero sin abandonar la venta de libros. Quise poner aquí a Juan Pablos por lo que ya les comenté hace unos minutos, y bueno, sabemos que Juan Pablos establece la imprenta en la casa la llamada Casa de las Campanas, que era la casa del obispo Zumárraga, que se encontraba aquí en este punto. ¿Pueden ver la flecha de mi cursor? Bueno, aquí estaba Sí se ve. Sí se ve el arzobispado, y más o menos aquí estaba la Casa de las Campanas, que es una casa que compra el obispo, y ahí aloja a Juan Pablos, a su mujer, y bueno, ahí sabemos que estuvo la primera imprenta de América. Por lo que concierne a la venta de libros, pues es de creer que ahí mismo también recibió estos cargamentos de libros que le envió Kronberger, pero también hay que señalar que más o menos en los mediados de los años 40, si no me equivoco, el ayuntamiento le otorga un solar a Juan Pablos para que construya su propia casa, y más o menos, bueno, se sabe que estaba en esta calzada que llevaba hacia la iglesia y el barrio de San Pablo, pero no sabemos bien exactamente en cuál, en qué punto de esta calle, ¿no?, estuvo el solar de Pablo. Yo lo pongo ahí pues más o menos para que nos hagamos una idea de dónde estaba. Aquí estamos viendo el mapa con no la orientación al norte como estamos acostumbrados, porque así está pintado, pero bueno, estaríamos hacia el sur de la ciudad. También, bueno, como fue costumbre en estos primeros años, le fueron repartiendo solares a otros, pues a los españoles que llegaban a la Ciudad de México. También sabemos que a Espinosa, el segundo impresor, le otorgan también un solar, y Espinosa tuvo su imprenta en la calle de San Agustín. También Pedro Valli, conocemos la ubicación de Pedro Valli, va a estar también en San Agustín, y desde este momento, desde el siglo XVI, la calle de San Agustín hasta el siglo XVIII va a ser un punto muy importante de producción y venta de libros, porque los frailes agustinos durante este periodo compraron, pues no solamente construyeron un convento inmenso, sino que también compraron esta otra manzana, fueron construyendo y comprando casas al grado de que le construyeron un puente, ¿no?, para que los estudiantes y los frailes no tuvieran que salir a la calle, sino que pudieran cruzar por aquí. Pero también fueron comprando casas alrededor del convento, acá, por ejemplo, que se conoce como los Bajos de San Agustín,
que son las calles que más adelante se van a llamar la primera y la segunda de Monterilla. Y todo este frente del convento se construyeron casas tienda que los frailes le rentaban a estos mercaderes que llegaban en las flotas. Se las rentaban por un tiempo, les decía, les servía tanto de vivienda como de bodega o de tienda. Y ahí en esta calle, que era pues una calle muy bien acondicionada, era de las mejores calles que había en ese momento en la ciudad, con estas casas tienda. Por eso desde este momento va a ser una calle comercial muy importante y ahí vamos a encontrar desde el siglo XVI a impresores y libreros establecidos en San Agustín. También más adelante puse aquí la ubicación de Antonio Ricardo, que es va a ser el primer impresor del Perú, del primer impresor de Lima. Ricardo empieza su trayectoria en México, en la Ciudad de México, está unos cuantos años y después se traslada a Lima, pues donde tiene el campo libre, ¿no? Ricardo no se dedicó a la venta de libros, no tenía al parecer relación propiamente con el negocio de libros, pero bueno, pongo aquí su ubicación para insistir en algo muy importante, que las imprentas y las librerías en toda la época moderna, en cualquier ciudad del mundo, van a procurar establecerse cerca de sus mercados. Es decir, aquí tenemos que se establecen al lado de los conventos, enfrente o incluso dentro de los propios conventos y los colegios. Es el caso de Ricardo, que se establece en la calle de San Pedro y San Pablo, donde estaba el Colegio Máximo de los Jesuitas. También, bueno, San Francisco, vamos a encontrar más adelante varios impresores y libreros. Y, por supuesto, en la Plaza Mayor tenemos noticia de varios mercaderes, varios libreros, ¿no? Vendedores que establecen mesillas, puestos, digamos que no son fijos, no son propiamente tiendas, no son construcciones, sino son puntos de venta efímeros que ponen en la mañana y quitan en la tarde, ¿no? Así sabemos, por ejemplo, de Pedro Arias, que tenía una mesilla de libros enfrente de la puerta del Perdón de la Catedral, pero solamente sabemos de él porque aparece mencionado en el pie de algún impreso, pero no tenemos más información sobre estos personajes, ¿no? Entonces, digamos, de los que tenemos muchos más datos es obviamente de los impresores que van a tener una actividad sostenida y que justamente en los pies de imprenta van a veces a anunciar que venden libros en sus imprentas, o hay libreros que financian ciertas ediciones y van a utilizar las portadas de los impresos como medio de publicidad. En este periodo, algunos impresores, se van a establecer en el convento de San Francisco de Santiago Tlatelolco. Aquí tienen el mapa de Uppsala, que se ve, esta sería la traza, más o menos la traza española. Aquí señala el convento de San Francisco, más o menos para que puedan apreciar la distancia. Y aquí estaba el convento de Tlatelolco, donde también se ubicaba el colegio imperial para indios caciques. En este convento sabemos que se establecieron imprenta los herederos de Ocharte, ¿no? A principios del siglo XVII. También López Dávalos va a tener ahí su taller de imprenta, y Diego Garrido.
sin duda, el hecho de que se establezcan en el convento, pues es porque se van a dedicar no solamente, pero principalmente a publicar las obras de los franciscanos y también los impresos que, bueno, los libros que van produciendo los frailes para la evangelización de los naturales, ¿no? Pero ahí no tenemos, bueno, no sabemos, no hay constancia de que existiera propiamente venta de libros, pero quisiera señalar también la existencia de este otro punto de venta de producción de libros que fue muy importante en el siglo XVI y primeras décadas del XVII. Aquí, por ejemplo, les muestro la portada de esta obra publicada por Melchor Ocharte, el hijo de Pedro Ocharte, y aquí pueden ver justamente él declara la ubicación de su taller, está en el convento de Santiago Tlatelolco en el año de 1600. Bueno, como les decía hace un momento, durante la época moderna, la mayoría de las imprentas y de las librerías se van a establecer cerca de las universidades y de los colegios. Es decir, van a buscar, se van a acercar a sus principales mercados. En el caso, por ejemplo, de ciudades donde predomina el poder eclesiástico como una catedral, vamos a encontrar a muchos libreros o impresores establecidos en torno a la catedral, incluso catedrales como la de Rouen en el norte de Francia. El cabildo construye locales en los propios portales de la catedral para alojar impresores y libreros. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el poder eclesiástico y el mundo del libro, ¿no? Que están necesitando constantemente para abastecer sus librerías y tenerlos cerca, y también es una forma de control. El caso de Nueva España no es excepcional, y aquí tenemos un ejemplo, la ciudad de París. La mayoría de las imprentas y librerías se van a establecer en el lado izquierdo del río Sena. Aquí pueden ver la Catedral de Notre Dame, y van a estar en esta gran vía, ¿no? En esta calle, que es la famosa Rue de Saint-Jacques, que, bueno, sigue existiendo hasta la fecha, y en esta calle van a estar los principales impresores y libreros durante toda la época moderna, porque ahí están precisamente la Sorbona y todos los colegios que existían, ¿no? en este lado de la ciudad. También van a haber otros puntos importantes, como por ejemplo el Palacio de Justicia, ¿no? Va a haber también que está, no se alcanza a ver en este mapa, pero en el Palacio de Justicia también hay una concentración de librerías, sobre todo, más que de imprentas, de librerías. Y aquí tienen, por ejemplo, en esta imagen, este grabado, justamente del interior del Palacio de Justicia de París, como en torno a los pilares, ¿no? de estos corredores estaba lleno de pequeñas librerías, ¿no? Librerías que sobre todo se dedicaban a vender obras de derecho, de jurisprudencia, literatura, etcétera, ¿no? Los inventarios que se han estudiado, los inventarios de estas librerías, pues muestran justamente este perfil, ¿no? Con un predominio de obras jurídicas precisamente, pues dirigidas a todos estos abogados, magistrados y toda la gente que trabaja o que acude a estas oficinas. No es muy diferente en este sentido. Estas pequeñas librerías, no hay que pensar que París, por ser una
por ser una capital del libro y un gran centro de producción de libros, tiene exclusivamente grandes librerías y grandes imprentas, ¿no? Hay muchas modalidades de comercio, mucha diversidad de espacios, y este es un buen ejemplo. Por ejemplo, estas pequeñas librerías que son como cajones, como puestos que se cierran, y lo vamos a tener también en esta imagen de esta pintura de finales del siglo XVII de Villalpando. Es un acercamiento al mercado del Parián, y aquí vemos al fondo el portal de los mercaderes. También en este mercado del Parián va a estar lleno de pequeños locales donde va a haber venta de libros, y también en el portal de los mercaderes, incluso pequeños cajones que van a estar adosados a los pilares y a los muros, muy semejantes a los que vemos en esta imagen del Palacio de Justicia de París. Y también hay otras imágenes, por ejemplo, de las gradas de San Lorenzo en Madrid, donde podemos ver locales muy parecidos, muy pequeños, tiendas de apenas 2 metros cuadrados, atiborradas de libros, ¿no? En donde esas eran las librerías, ¿no?, de la época. También, por ejemplo, pueden ver en esta pintura cómo incluso, y lo tenemos reflejado en inventarios de la época, en listados que levanta la Inquisición, como incluso en los puentes, por ejemplo, en este puente que cruza la Acequia, aquí podemos ver estas pequeñas como tendajones, como locales. Ay, perdón. Y sabemos que hubo librerías así de pequeñas que estaban establecidas en los puentes, en muchos de los puentes que cruzaban, que permitían cruzar la acequia de la ciudad. Bueno, estamos bien. La ubicación de las imprentas y de las librerías es un asunto de vital importancia para estos personajes, ¿no?, para los libreros. Es decir, ellos van a buscar estar al lado de los conventos, de los colegios, de aquellas zonas de la ciudad en donde... Ay, estoy haciendo algo esto. Permítanme, que algo le está pasando a mi presentación. ¿Ya se ve? ¿Ya lo ven? Sí se ve. Sí, perdón, es que como que se empezó a pintar. Y, bueno, les decía, la ubicación de las librerías y de las imprentas es un asunto muy importante. Aunque no tenemos testimonios de primera mano, ¿no? No podemos leer una carta en donde un librero nos diga por qué decidió establecerse en una calle y no otra. Digamos, la historia del libro nos muestra patrones muy similares en las distintas ciudades, ¿no? Un comportamiento que justamente pues nos habla de la búsqueda de mercados. Lo vemos en el caso de París que les mostré, lo vemos también en el caso de Londres, ¿no?, donde también hay concentraciones de imprentas y de librerías en distintas zonas de la ciudad, pues dependiendo de el tipo de mercado que se esté buscando, ¿no?, ya sea el mercado universitario, donde vamos a encontrar en las librerías un predominio de obras facultativas en latín, o están buscando mercados más populares, ¿no?, donde sobre todo se va a vender literatura, gacetas, periódicos, o se está buscando estos mercados de los tribunales civiles, de los abogados, etcétera, ¿no? También lo vemos en el caso de Madrid, de Barcelona, de la propia Sevilla, ¿no?, donde hay las librerías se van a establecer muy cerca de la catedral, cerca del puerto, en donde se está llevando a cabo todo este tránsito, este tráfico de libros. En la Ciudad de México, ya les señalaba que
los conventos fueron muy importantes para los impresores y los libreros, no solamente porque representaron, sobre todo en el siglo XVI y en el parte del XVII, su principal mercado, ¿no? Sus principales, digamos, las personas que contrataban los servicios del impresor o bien que compraban los libros, que importaban los libreros, no solamente, o sea, son las órdenes religiosas, los catedráticos, los profesores de los colegios, pero también porque las órdenes religiosas tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo urbano, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Las mejores calles, las mejores construcciones son las que llevan a cabo las órdenes religiosas para sus propios conventos, para sus propias casas y en torno a ellas. O sea, el convento es una suerte de microcosmos y las órdenes se van a asegurar ser como autosuficientes, ¿no? Tener sus huertas dentro del convento, cumplir con todas las necesidades y rodearse también de una serie de oficios o de artesanos, de comerciantes que satisfagan sus necesidades. Entonces, bueno, el ejemplo, ya les puse el ejemplo de la calle de San Agustín, de por qué se van a establecer ahí estos primeros impresores y libreros, pero ahora también tenemos que pensar en que la ciudad también tiene sus limitaciones, le impone ciertas limitaciones a estos agentes. En el caso de la Ciudad de México, tenemos, por ejemplo, el gran problema que representaba la inundación frecuente de la ciudad. En particular, la gran inundación, lo que se conoce como la gran inundación de 1729 a 32, ¿no? Donde sabemos que la ciudad estuvo prácticamente sepultada en agua, ¿no? Todas las plantas bajas de las casas quedaron sumergidas, ¿no? Y hay muchas anécdotas curiosas, ¿no? Como la isla de los perros y que la gente tenía que transportar en barcas, ¿no? En vez de carretas, porque la ciudad partes de la ciudad completamente inundadas. Bueno, aquí vemos cómo también estos aspectos urbanos o del desarrollo de las ciudades imponen sus límites y nos puede también explicar por qué un impresor se mueve de un lugar a otro, un librero. Esta movilidad que podemos percibir en ciertos personajes a veces tiene que ver también con esto, y es el caso de el librero impresor Francisco Salvago. Salvago tiene la mala suerte de llegar a la Nueva España, la Ciudad de México, poco antes de que inicie la inundación, o ese mismo año. Él establece se establece en un local en la calle de la Sequia, ¿no? Justamente donde estaba el Palacio Real, y sabemos que en esta acera había muchos locales comerciales. Salvago se establece ahí cuando inicia la inundación. Al año siguiente sabemos por los pies de imprenta y por otras fuentes que se mueve del lugar, se traslada de esa zona que según me contaba mi amiga y colega Jessica Ramírez, pues esta parte de la ciudad fue de la que más sufrió durante la inundación, ¿no? Había partes un poco más secas, pero esta zona justamente donde pasa la sequía se desbordó, y podemos entender por qué al año siguiente Salvago se mueve de ahí y se traslada a Santo Domingo, que es este punto que tienen aquí, ¿no? Donde estaba el convento de Santo Domingo, y que todavía a la fecha pueden ver en los portales de Santo Domingo estos pequeños cajoncitos, estas pequeñas imprentas, ¿no? Muy parecidas a las que había todavía en el siglo XIX, y que nos podemos imaginar también que más o menos así eran en el periodo colonial, estas pequeñas alacenas de libros o de imprentillas. Después, Salvago vuelve a moverse al año siguiente, se traslada de Santo Domingo a San Francisco,
y finalmente ahí se queda, ¿no? Esta zona de la ciudad era un poco más, fue menos afectada que el sur. El sur tuvo muchos problemas durante la inundación y también hay que considerar, si queremos entender también la relación entre las librerías y el espacio urbano, tomar en cuenta también estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se mueven del lugar? A veces también se trasladan porque sus negocios van mejorando, se empiezan a expandir y necesitan locales más grandes, ¿no? Sabemos de un par de libreros del siglo XVIII que tuvieron incluso 2 locales, ¿no? Uno más pequeño, más cercano a un mercado, digamos, mucho más heterogéneo, y otra tienda al lado de un convento o de un colegio, ¿no? Como que pareciera que le apostaban a 2 mercados más o menos distintos, ¿no? Teniendo dos ubicaciones en la ciudad. Y bueno, aquí quiero señalar justamente en el puntito verde a Bernardo Calderón por la importancia que va a tener este personaje como el fundador de esta gran dinastía de impresores y libreros que continúa hasta el siglo XVIII. Bernardo Calderón se establece precisamente en San Agustín. Su viuda, la mercadera de libros e impresora Paula Benavides, va a continuar ahí, y también las siguientes generaciones. No sabemos si se movieron de local, pero al menos sabemos que de calle nunca se movieron, tuvieron ahí el taller y la librería, y más adelante, a principios del 18, van a establecer un segundo local en el Empedradillo, al norte, más o menos por aquí, cerca de la alcaicería. Aquí van a tener una segunda imprenta. Digamos que la familia se divide en 2 ramas, y la rama de los Rivera se va a ir al norte de la ciudad, mientras que los Calderón se quedan en el sur, en San Agustín. Bueno, aquí cambiamos un poco de mapa. Ya no uso un mapa de la época, sino unos mapas que elaboré hace ya algunos años, y para ir rastreando o para ir mostrando la ubicación de las librerías. Ya no están todos los libreros. Conforme ha pasado el tiempo y he ido haciendo otras investigaciones y consultando otras fuentes, la lista sigue creciendo. Es decir, más o menos en 2009, 2010, publiqué un primer trabajo sobre librerías, y ahí pude dar un primer, digamos, una tipología y un primer recuento de las librerías del siglo XVIII, y mostrar cómo fue la evolución de estos establecimientos en este siglo en particular. Pero conforme han pasado los años, pues he ido encontrando otros personajes, también notando que se mueven de un lugar a otro, y que también a veces pasan de una modalidad de comercio o de venta a otra. Aquí pueden ustedes observar 3 grandes modalidades de venta, que son las imprentas librerías, que, como les decía, van a ser predominantes en el siglo XVIII, sobre todo en la primera mitad. Y ya encontramos en azul librerías a secas, que no tienen ninguna relación con las imprentas. Son personajes que se dedican exclusivamente a vender libros, que sabemos que no venden otras mercancías, ya son librerías como tal. O sea, ya estamos hablando de un negocio especializado en la venta o reventa de libros, ya sea importados o de factura local. Y tenemos también esta otra modalidad, que son los cajones de libros, que son muy importantes. No hay que pensar que porque se trata de cajones y tienen quizás dimensiones menores a las tiendas de libros, digamos, su venta es menos importante. Incluso hemos estudiado, hemos comparado inventarios de cajones de libros. Manuel Suárez estudió el cajón de
del hermano de Zúñiga y Ontiveros, y muestra que tenía prácticamente las mismas existencias que una librería grande, al menos en términos de títulos, ¿no? Es posible que almacenaran los libros en otros lugares y que ahí solo tuvieran una parte de sus existencias, pero bueno, la característica de los cajones, lo que llama mucho la atención, es que la mayoría van a estar ubicados en el corazón de la ciudad, es decir, en el Parián, en los locales del Parián y en el portal de los mercaderes. Van a ser tiendas de dimensiones más pequeñas y por el contrario, las imprentas que son librerías, que sabemos que también se dedican a la venta de libros, están ubicadas en casas tienda donde pues forzosamente necesitan un espacio mucho más grande donde alojar las prensas, donde alojar el taller, donde puedan trabajar todos los operarios de la imprenta y además recibir estos cargamentos de libros que les llegan de la península. Las librerías también suelen estar en tiendas ya especializadas, ¿no? Es decir, pueden ser casas tienda o locales comerciales que rentan, como les mencionaba, a las órdenes religiosas o también a otros particulares. Hay, por ejemplo, sabemos de algunos nobles que tienen sus palacios o sus casas principales, sobre todo en el sur de la ciudad, y que también les construyen algunos locales, estos llamados accesorias, en las casas y que se las rentan a otros comerciantes, ¿no? También señalar que además de estos personajes que tienen sus establecimientos y de los que hay información, sobre todo en los papeles de la Inquisición, existen libreros, ya en el siglo XVIII tenemos información sobre libreros que no tienen tienda y que se dedican a administrar las librerías de otros mercaderes. Estos personajes son muy interesantes porque van a ser reconocidos como peritos en libro. Y se van a dedicar, sobre todo van a ser llamados por el gobierno o distintas instituciones, la catedral, el cabildo, para que levanten inventarios de bibliotecas de particulares, de bibliotecas de difuntos y también de librerías. Estos personajes tienen un gran conocimiento del mercado del libro, manejan muy bien los índices de libros prohibidos, es decir, saben qué obras están prohibidas, cómo las deben expurgar. Muchos de ellos se dedican también a expurgar libros en las bibliotecas. Y una de sus tareas importantes es la confección de estos inventarios. La diferencia entre, digamos, la pericia de un librero o su, ¿cómo decirlo?, su nivel de profesionalización, por así decir, lo podemos apreciar en los inventarios. Aquí, por ejemplo, tienen dos imágenes del inventario de la librería de este personaje llamado Domingo Sáenz Pablo, que tuvo una librería en la calle de las Escalerillas, muy cerca de la Inquisición. Aquí se encontraba la Inquisición y de Santo Domingo, y también aquí estaba la aduana a donde llegaban todas las mercancías, incluyendo los libros. Domingo Sáenz Pablo es un personaje que está muy vinculado a la carrera de Indias. Podríamos decir que a su vez es un agente de grandes mercaderes de libros y mercaderes a secas de la carrera de Indias, y él se establece en la Nueva España, abre una librería, llega a financiar algunas ediciones que se publican en imprentas locales, y es muy destacada también su trayectoria dentro del propio Tribunal de la Inquisición. Él primero se
se convierte en familiar del Santo Oficio y después en depositario de pruebas de la Inquisición. O sea, él va a ser un empleado de la Inquisición, un ministro, va a tener fuero inquisitorial y a la vez se va a dedicar también a la venta de libros. Él va a confeccionar o va a mandar a confeccionar este inventario que es muy bonito. Vemos que es un inventario que está hecho por un amanuense profesional. Está ordenado, las obras están agrupadas por nombre del autor, ¿no? En orden alfabético. Aquí tienen la F, ¿no? Aquí de este lado tienen la M. Los inventarios se confeccionaban todavía hasta finales del 18 por el nombre de pila de los autores. Entonces ya se imaginan, la J era así inmensa: José, 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 Juan. Y buscar autores en estos inventarios es bastante complicado, o bueno, era el estilo de hacer este tipo de documentos, pero tenemos un inventario que no es, aunque él lo presenta a la Inquisición, porque era un requisito presentar periódicamente, hacerle saber a la Inquisición qué estaban vendiendo en sus tiendas. Este es un inventario distinto, es un inventario para el manejo de su propia tienda. Incluso podemos ver aquí que están los pies de imprenta de las ediciones, están publicadas, por ejemplo, aquí en Salamanca, en Lugduni, en Lyon, en Florencia, y tienen las fechas. Es un inventario precioso porque se puede hacer una reconstrucción muy, muy puntual de la oferta que tenía esta librería, a diferencia de otros inventarios que se hacían al vapor y con una caligrafía espantosa que probablemente la hacía el propio librero, para cumplir con el trámite de la Inquisición, y entregaban una lista de libros revueltas que a veces no traen fecha, no sabemos quién es el autor, o está parcialmente consignado el título, etcétera, ¿no? O sea, entonces también aquí podemos ver la importancia de los libreros y la calidad de su negocio. La vemos también reflejada no solamente en la ubicación de sus tiendas, sino también en sus propios inventarios. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo contrario, es la almoneda de libros de Gabriel López Sandoval, que estaba en la calle del Reloj. Es una almoneda de libros. Entendemos que lo que hacía López Sandoval es vender libros usados, de segunda mano. Y estaba en la calle del Reloj, muy cerca del seminario, ¿no? Del colegio seminario y de los colegios jesuitas. O su ubicación nos está hablando de que su mercado probablemente son los estudiantes que no tienen muchos recursos y que acuden a su almoneda de libros a comprar libros mucho más baratos porque son usados. Y aquí tenemos este inventario que le presenta a la Inquisición, les decía, confeccionado de una manera mucho más descuidada, pero llama muchísimo la atención que aquí tiene consignado un vocabulario de Antonio de Nebrija. Nos está hablando de que tiene una edición de 1582, o sea, a mediados del siglo XVIII, López Sandoval está vendiendo una obra que tiene ya pues cerca de 2 siglos. Ahorita diríamos, pues es una joya para un bibliófilo tener estas obras tan viejas. Entonces está mezclado en esta almoneda y en general en las librerías la venta de libros nuevos con la venta de libros viejos o libros usados, pero en particular en este caso entendemos que a lo que se dedicaba López Sandoval es sobre todo a la venta de libros usados de segunda mano. Este es la portada de otro inventario que me permite volver a estos personajes que son reconocidos como libreros por la comunidad letrada y por distintas instituciones, que sus servicios son requeridos para levantar inventarios de bibliotecas, pero que no tienen propiamente una librería, ¿no? Es como otro giro, digamos, es otra salida
de la actividad del librero. Y este es el inventario que levanta José Cueto en 1773 de la librería de Juan Bautista Chávez. Estos Cuetos son en realidad probablemente, no sabemos si 3 hermanos o el padre y 2 hijos, y los 3 se dedican a lo mismo, son libreros profesionales. A los 3 los encontramos levantando inventarios, también administrando librerías de otros personajes, y algunos de ellos, sobre todo Manuel y Miguel, en algún momento se hacen con sus propias librerías, se vuelven propietarios de pequeñas librerías, sobre todo de cajones, pero no van a dejar de dedicarse a esta otra actividad que es la confección o el levantamiento de inventarios. Y aquí vemos el grado de profesionalización que alcanza ya en este momento el oficio de librero con estos personajes, que también los ha estudiado Idalia García, justamente por el interés que tienen como tasadores y reconocedores de estas bibliotecas de difuntos y de bibliotecas particulares. Esta memoria la hace Cueto y va ordenando los libros de Juan Bautista por formato. Es decir, generalmente los inventarios se van a ordenar por el tamaño de los libros, y esto nos permite a veces saber, ¿no?, que las librerías así estaban organizadas, de acuerdo con formatos y después por materias. Aquí tienen justamente este inventario que levanta José Cueto en 73. Es, aunque dice la librería de Juan Bautista, no hay que irse con la finta de que por librería se trata de una tienda, era un cajón de libros. Pero en la época el término librería se refiere a un conjunto de libros. Incluso a las bibliotecas corporativas se les llama librerías, ¿no? Son cuerpos de libros sin importar en qué lugar estén almacenados. Entonces aquí tenemos a este José Cueto levantando el inventario de este cajón de libros que sabemos estaba en la plaza, en un cajón del Parián, enfrente de la catedral, y ahí mismo Miguel Cueto, probablemente hermano de José, tenía también su propio cajón de libros, y otro Cueto, Miguel, estaba en el portal de mercaderes, ¿no? Y vamos viendo cómo se van relacionando estos personajes. Aquí quisiera recordarles, porque no estaba, está aquí perdido en la lista, la bodega de Juan Leonardo Malo Manrique, el personaje del que platicamos al inicio del ciclo. Entonces, bueno, tenemos aquí ya un plano con la ubicación de librerías, imprentas, cajones de libros en la segunda mitad del siglo XVIII, y lo que podemos ver si los comparamos es el aumento tan importante que está teniendo la venta local de libros en la Ciudad de México. De la primera mitad a la segunda es prácticamente, estamos hablando que se duplica el número de puntos de venta de libros, y que tienden estos negocios a concentrarse cada vez más en esta calle, en este corredor, ¿no? Lo que va formado por el portal de mercaderes que sigue a las calles de la Monterilla, justamente en donde estaban los locales o estas tiendas que pertenecían al convento de San Agustín. Las capuchinas, ¿no? El comercio tiende a desplazarse, ¿no?, de estas ubicaciones que están muy cerca de los conventos, convento de San Francisco, Santo Domingo, al norte de la catedral, los colegios jesuitas. Una vez que ocurre la expulsión de los jesuitas, vemos también cómo se va desplazando también este comercio hacia el sur de la ciudad. Y aquí tenemos que esta zona de la ciudad sobre todo se caracteriza por tener allí numerosas tiendas, digamos, de consumo suntuario,
sastrerías, tiendas de ropa, de sombreros, de guantes, tabaquerías, de cigarros. Creo que por ahí cerca estaba también, por ahí estuvo, si no mal recuerdo, el primer billar. También muchas casas de nobles, casas principales, viviendas de eclesiásticos importantes, de funcionarios del gobierno, están en esta zona de la ciudad, y es justamente aquí en donde están las librerías más grandes, las más importantes, ¿no? Las que son, como les llamaban el comisario de la Inquisición, tiendas propiamente dichas de libros, no cajones pequeños y puestos efímeros que se colocan en las plazas y se levantan, se ponen en la mañana y se quitan en la noche, ¿no? Sino ya son tiendas muy formales que están muy controladas por la Inquisición y que periódicamente están entregando estos inventarios al Santo Oficio. En cuanto a los cajones de libros o los puestos de libros, aquí tenemos una pintura del baratillo, del famoso baratillo de este lado, que estaba dentro del mercado del Parián. Aquí en el Parián se formaba una especie de patio central, y en ese patio se colocaban pequeños puestos, ¿no? Mucho más sencillos, estos de madera, con sus techos de palmita, y ahí sabemos, ahí tenemos en los documentos, sabemos que se establecieron también puestos y pequeñas librerías. No es muy distinto de lo que observamos en este grabado francés, no es un grabado inglés, pero que se refiere a los cajones que estaban afuera del Palacio de Justicia en París. No es muy distinto a lo que observamos aquí. Aquí podemos ver esta pequeña librería, ¿no? Esta mujer que está vendiendo libros. Sobre todo el grabado hace alusión al arte del cortejo, y por eso ven aquí muchas parejas platicando, pero que lo vemos también aquí, ¿no? Aquí es en el baratillo, pues la gente se reúne a platicar, al chisme, siempre había disturbios en el baratillo, denuncias porque se vendían armas, libros prohibidos, se jugaban juegos prohibidos, etcétera. Y no es tan distinta la imagen de la que observamos en el caso de París, donde, bueno, aquí sí tenemos claramente una pequeña librería abierta, ¿no? Ordenada por formatos. Aquí tenemos los libros en folio, en cuarto o en octavo, y esta mercadera, esta librera o dependiente, mostrándole el libro a este personaje, ¿no? Aquí no observamos como tal unos libros, pero sí podemos imaginarnos en estos pequeños establecimientos por ejemplo, a Manuel o Miguel Cueto vendiendo estos libros aquí en el Parián. Bueno, pues a grandes rasgos esto es un poco lo que me quería compartirles en esta charla, cómo se va dando esta evolución del comercio de libros o de las librerías en la Ciudad de México. No me da tiempo de hablar de las librerías en otras ciudades, pero señalar simplemente rápidamente que también hubo librerías en la ciudad de Puebla, en las principales, sobre todo en las ciudades que fueron sedes obispales. Hubo venta de libros, muy pocas, ¿no? No hay mucha información al respecto. Lo que tenemos también son informes de la Inquisición y, bueno, faltaría también indagar en archivos notariales qué sucede en otras ciudades de la Nueva España, pero si no hubo propiamente tiendas de libros, ¿no? Como las que sí sabemos hubo muchas en la Ciudad de México, la venta de libros existía. O sea, había otras formas de llevar el libro, el comercio. El libro fue una mercancía
que nació para circular y llegaba a todos los rincones, ¿no? En mayor o menor medida siempre vamos a encontrar personas que tienen 1 o 2 libros o grandes bibliotecas, o ya sea cuadernillos impresos sueltos, novenas, devocionarios o grandes obras de teología, ¿no? Encuadernadas en distintos volúmenes, pero bueno, la presencia del libro y las modalidades de venta fueron muy diversas, y simplemente aquí estamos hablando de una de ellas, que fue la librería o estos puntos de venta que sí podemos ubicar en la ciudad y que nos va dando cuenta de cómo va aumentando también la demanda de libros, de cómo va cambiando las necesidades de los lectores, de cómo también el comercio de libros y los libreros se van adaptando también a estos nuevos mercados, se van trasladando de lugares para acercarse a otros públicos, a públicos nuevos que empiezan a surgir, sobre todo en el siglo XVIII, y donde las órdenes religiosas, ¿no? O los eclesiásticos dejan quizás de tener la importancia que tuvieron en los siglos anteriores, y vemos surgir un público lector laico o seglar que cada vez se va a demandar mayor número de libros, y los libreros pues van a buscar acercarse a estos nuevos públicos lectores que no sean los tradicionales de los conventos. Y bueno, voy a esperar al doctor Ramos para ver si hay alguna pregunta, ¿Me algún escuchas, comentario. Olivia? Sí. ¿Qué tal? Soy Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Pues bien, aquí escuchando tu ponencia muy interesante. El doctor tuvo que salir. Pues me pidió que te agradeciera mucho esta exposición tan completa. Si quieres, leemos nada más 2 preguntas, dada la razón del tiempo. Uh-huh. No sé si quieras que te las diga yo o quieras seleccionarlas tú del chat. No, tú, si me haces favor de leerlas tú. Jorge Vázquez Sánchez dice: doctora Olivia, ¿tiene alguna información respecto a los libreros establecidos en la ciudad de Puebla? Bueno, sobre los libreros de Puebla, Mercedes Salomón, que estuvo también al inicio del ciclo, ella lleva varios años estudiando a la familia Borja y Gandía. Borja llegó a la ciudad de Puebla más o menos hacia los años 1620, si no mal recuerdo, y se dedicó primero a la venta de libros y después se volvió impresor. Sobre todo va a ser su viuda la que se dedica más a la imprenta, y en sociedad con su hijo van a mantener también la librería. Entonces los Borja es un personaje muy interesante en este sentido, porque al igual que Fernández de León, que son más o menos, le sigue a Borja, también impresor de Puebla, me parece que también él llega como librero. O sea, hay una idea generalizada, creo, de que los impresores se vuelven libreros, pero más bien yo diría que fue al revés. O sea, son muchos más los casos de libreros por lo que concierne a la Nueva España, que se meten al negocio de imprenta una vez que se establecen, y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, ese sería para el caso de Puebla. Y luego más adelante, pues en general todos los impresores en Puebla se van a dedicar también a la venta de libros. La familia Ortega y Bonilla, que después es, digamos, el esposo de la heredera Pedro de la Rosa, y el hijo también se van a dedicar a la venta de libros, y tienen una relación muy, muy estrecha con Zúñiga y Ontiveros, ¿no? Como que se surten unos a otros, ¿no? Se usan como de agentes. Eso es lo que sabemos de Puebla, y hay otros datos. Yo les recomendaría un artículo que publiqué hace tiempo justamente sobre las librerías en el interior de Nueva España, y ahí hago un breve recuento a partir de dos
dos informes que se dan a la Inquisición de cuál es el estado de las librerías en distintas ciudades de la Nueva España, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Perfecto, muchas gracias, Olivia. Magdalena Pacheco dice, ¿dónde podemos consultar la información que nos compartió sobre la relevancia del convento de San Agustín y el establecimiento de los impresores en los alrededores del convento? Y pues, en realidad lo de San Agustín lo he venido rastreando en distintas fuentes. El primero que destacó, por ejemplo, la ubicación de Espinosa fue Icas Balseta. Tiene una nota muy importante al respecto. También José Toribio Medina. Y sobre todo lo he encontrado en crónicas de la ciudad. En crónicas he ido como tratando de entender qué sucedía en San Agustín, por qué estaban ahí los impresores y libreros. Y bueno, he llegado un poco a esta conclusión, ¿no? De que justamente en esas calles los agustinos construyen muchos locales y muchas casas tienda, ¿no? Y que era una calle pues bastante, desde términos como urbanísticos, pues muy buena, ¿no? Para el comercio. Entiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Olivia, por tu tiempo, por tu conferencia, y nos estaremos viendo en 8 días en la última conferencia de este ciclo que ha sido muy exitoso y muy relevante. Entonces, si no hay algo más, pues te agradecemos muchísimo tu participación por segunda vez en este ciclo y pues nada, quedamos al pendiente para dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y les agradezco mucho su tiempo.